¿Y si el aislamiento marítimo de Ucrania ya no es una amenaza, sino un hecho consumado? Prepárate para conocer la verdad que ni Occidente puede negar. En los últimos días, Moscú ha dejado en claro al mundo: Rusia está lista para una gran guerra si Occidente no accede a negociar seriamente. Vladimir Putin, en una declaración contundente ante el alto mando militar, afirmó que si no hay diálogo real, las regiones históricas de Odesa y Nikolaev serán recuperadas por la vía militar. Para el Kremlin, estas tierras no son solo un objetivo estratégico, sino parte inseparable de la identidad rusa, como lo dejó claro también el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Mientras muchos aún debaten sobre la posibilidad de frenar esta escalada, lo cierto es que el plan de aislar a Ucrania del mar ya se está ejecutando. Ataques sistemáticos han paralizado puertos, destruido infraestructuras energéticas y cortado puentes clave en la costa del Mar Negro. Cada noche, drones y misiles rusos vuelven a golpear el corazón logístico de Ucrania, acercando el corte total de su acceso marítimo. Expertos occidentales, que antes veían esta amenaza como retórica, ahora la reconocen como un proceso que avanza sin freno. Occidente subestimó la determinación de Moscú y la magnitud del cambio que está en marcha. No solo está en juego la pérdida de territorios estratégicos para Ucrania, sino la propia relevancia geopolítica de Europa Oriental y la seguridad regional. Ignorar estas señales podría costar caro. No solo se trata de fronteras, sino del futuro económico, político y militar de toda la región. Ucrania puede estar a un paso de perder para siempre su salida al mar, mientras Occidente enfrenta el riesgo de una guerra abierta que podría redibujar el mapa de Europa. Para entender cómo se llegó a este punto crítico y quiénes están moviendo los hilos detrás de este giro geopolítico, miremos más de cerca el contexto y los actores clave que están definiendo el destino de Ucrania. Nada de esto es improvisado. La historia y la geopolítica chocan en el Mar Negro. Para entender por qué Odesa y Nikolaev están en el centro del huracán, primero hay que mirar hacia atrás. Ambas ciudades no solo son puertos clave, sino que en la narrativa histórica rusa son descritas como urbes fundadas por rusos, símbolos de la expansión imperial hacia el sur. El mito fundacional ruso las presenta como parte irrenunciable de su pasado, y este argumento se ha revitalizado con fuerza en el discurso oficial de Moscú. Pero la disputa va mucho más allá de la nostalgia o la identidad. Durante décadas, Rusia percibió la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza existencial. Pese a las advertencias repetidas desde Moscú, Occidente siguió acercando sus fronteras, incorporando país tras país del antiguo bloque soviético. Ucrania, con su extensa costa sobre el Mar Negro, se transformó en el tablero decisivo de esta pulseada geopolítica. Desde la óptica rusa, la operación no se presenta como simple conquista, sino como recuperación de tierras históricas. El control de Odesa y Nikolaev es justificado por Moscú como un acto de protección a la cultura rusa y una respuesta a lo que consideran la sistemática eliminación de lo ruso en Ucrania. Así, el relato de recuperar el pasado se entrelaza con el objetivo de asegurar el futuro, justificando acciones que, según sus líderes, son inevitables. La salida al mar es el corazón del conflicto y explica por qué estas ciudades son mucho más que puntos en el mapa. Odesa y Nikolaev concentran la infraestructura portuaria más importante de Ucrania. Controlarlas implica dominio sobre rutas comerciales, exportaciones de grano y acceso militar directo a una de las regiones más disputadas del mundo. Quitarlas de la ecuación ucraniana representa un golpe económico, político y de seguridad sin precedentes. La OTAN, por su parte, no ignora este valor estratégico. Sus maniobras, despliegues y discursos en la zona sur de Ucrania solo han aumentado la tensión, alimentando la percepción en Moscú de un asedio inminente. La región del Mar Negro se ha convertido en el punto de mayor fricción entre Rusia y Occidente, con la mirada puesta en cada movimiento militar y diplomático. No comprender este trasfondo es subestimar la profundidad real del conflicto y el tamaño de sus consecuencias. No se trata solo de mapas y banderas.
Aquí se juega el equilibrio de poder en toda Europa Oriental, la seguridad de millones y la estabilidad internacional como la conocemos. Ahora, veamos cómo el conflicto escaló de la retórica a la acción directa e irreversible. Las bombas y los drones ya están decidiendo el mapa futuro de Europa. Cada noche, la costa ucraniana es testigo de una ofensiva implacable. Rusia lanza ataques diarios y sistemáticos contra infraestructuras energéticas, puertos y posiciones militares vitales. Desde Odessa hasta Nikolaev, pasando por Kryvyi Rog y Dnipropetrovsk, la parálisis es casi total. Cortes de electricidad, destrucción de puentes y cadenas logísticas interrumpidas dejan ciudades enteras a oscuras y sin capacidad de respuesta. La situación es especialmente dramática en Odessa, donde las redes eléctricas y los centros industriales que suministran a las Fuerzas Armadas ucranianas han sido blanco de misiles de precisión. Nikolaev experimenta el mismo destino. Ataques nocturnos con drones y artillería de largo alcance han dejado sus principales infraestructuras en ruinas. Kryvyi Rog y la región de Dnipropetrovsk tampoco escapan a la devastación. Los servicios básicos colapsan mientras los puntos estratégicos sufren daños irreversibles. Este castigo diario no solo paraliza la vida civil, sino que está provocando un deterioro masivo de las capacidades militares ucranianas. Las unidades se reorganizan de emergencia, pero las deserciones aumentan cada semana. Frente a órdenes imposibles y sin suministros, muchos soldados abandonan sus posiciones o caen en combate. Las pérdidas humanas son tan abrumadoras que los entierros se realizan en secreto, lejos de los cementerios oficiales, y muchas familias reciben la noticia de que sus seres queridos han desaparecido sin dejar rastro. La magnitud de la tragedia militar se hace evidente en cada rincón del país. Los cementerios clandestinos y la falta de información oficial reflejan una crisis interna profunda. No hay suficientes recursos ni para honrar a los caídos. Mientras tanto, Occidente acelera el desarrollo de nueva logística militar, intentando reforzar las defensas ucranianas con armamento y suministros. Pero Rusia responde con igual o mayor determinación, adaptándose rápidamente y multiplicando la intensidad de sus ataques. La lucha ya no es solo por territorio, sino por la supervivencia nacional. El colapso de la infraestructura y las Fuerzas Armadas amenaza con arrastrar a Ucrania hacia una ruina económica, social y militar, condenándola al aislamiento internacional y a la pérdida de su salida al mar. Si esta dinámica no se detiene, la consecuencia será un cambio irreversible en el equilibrio de poder en Europa Oriental, con riesgos que trascienden las fronteras ucranianas y ponen en jaque la seguridad del continente. Pero, ¿qué nos espera si este proceso continúa y Occidente no altera el curso? El siguiente escenario podría ser aún más inquietante para la estabilidad global. ¿Y si el mayor temor ucraniano ya se ha materializado ante los ojos del mundo? La pregunta que muchos evitaban enfrentar ahora es imposible de ignorar. Ucrania está perdiendo su acceso al mar, no solo como hipótesis, sino como un hecho reconocido incluso por analistas occidentales. El profesor Glenn Diesen, experto noruego en relaciones internacionales, lo expresa con claridad. La derrota de Ucrania en la costa del Mar Negro es inevitable. La pérdida de Odessa y Nikolaev ya no es una simple amenaza, sino una realidad que se consolida día tras día bajo el fuego implacable y la destrucción metódica de sus infraestructuras clave. Sin salida al mar, Ucrania queda condenada a ser un estado sin futuro viable. Económicamente, perder los puertos significa perder el control del comercio exterior, el tránsito de cereales y el acceso a rutas energéticas. Geopolíticamente, el país se convierte en un territorio dependiente y aislado, sin posibilidad real de influir o negociar en igualdad de condiciones. El plan ruso ha superado el punto de no retorno. La destrucción total de puentes, puertos, centrales eléctricas y centros de mando en el litoral ucraniano avanza de manera sistemática. Cada noche, los ataques continúan, borrando cualquier capacidad de recuperación o contraataque y dejando a Ucrania sin margen de maniobra. En Occidente,
El cansancio es palpable. Los paquetes de ayuda se reducen, las promesas de apoyo se diluyen, y Ucrania afronta cada vez más sola un desenlace que ya nadie se atreve a negar en voz alta. Incluso los aliados más firmes empiezan a hablar de soluciones dolorosas y de la necesidad de negociaciones, como si el destino estuviera sellado. Lo que está en juego no es solo el futuro de Ucrania como Estado viable, sino la estabilidad de todo el flanco oriental europeo. Un cambio de fronteras de esta magnitud altera el equilibrio de fuerzas en la región y multiplica los riesgos de una escalada mayor, donde las potencias nucleares podrían verse arrastradas a un conflicto abierto. La realidad sobrepasa cualquier narrativa optimista. La operación de aislamiento ya es una herida irreversible. El mar, que durante siglos fue pulmón y esperanza para Ucrania, se aleja para siempre. Y la pregunta crucial es, ¿qué puede hacer ahora la sociedad, tanto en Ucrania como fuera de ella, ante este giro histórico? En este contexto crítico, resulta imprescindible analizar qué lecciones prácticas pueden extraer tanto los ciudadanos como los líderes internacionales. ¿Quedan alternativas reales o se ha agotado el margen de maniobra para Ucrania? La historia no perdona a quienes ignoran las advertencias claras. Hoy, el mayor valor está en saber anticipar. ¿Cómo identificar las señales de un giro geopolítico irreversible y no caer en la trampa de los discursos oficiales que prometen soluciones imposibles? Quienes solo escuchan lo que quieren oír, corren el riesgo de perder mucho más que argumentos. Pueden perder su seguridad y su futuro. Es vital aprender a leer entre líneas. Las acciones sobre el terreno, la destrucción sistemática de infraestructura, el corte de rutas energéticas y la neutralización de puertos pesan más que cualquier declaración pública. Cuando expertos independientes, incluso en Occidente, reconocen la inevitabilidad del aislamiento de Ucrania, es momento de dejar de negar la evidencia y de comenzar a prepararse. Creer ciegamente en promesas diplomáticas ante un cambio tan drástico es, en el mejor de los casos, ingenuo. En el peor, es suicida. Esto implica repensar toda la estrategia de seguridad y política exterior, tanto para gobiernos como para ciudadanos. El mapa de Europa está cambiando ante nuestros ojos, y quienes no adapten sus políticas y su mentalidad quedarán rezagados. Es hora de abandonar viejas fórmulas y construir nuevas capacidades de resiliencia nacional y colectiva. Solo así se podrán mitigar los daños de futuras crisis y evitar repetir los mismos errores. El costo de la negación y la desinformación es altísimo. Miles de vidas están siendo sacrificadas en una apuesta perdida, mientras la realidad se impone con crudeza. Los errores de cálculo de Occidente y la resistencia a aceptar el nuevo equilibrio han multiplicado el sufrimiento humano y han manchado la reputación internacional de quienes se negaron a ver la verdad. Aprender de esta crisis no es solo una opción, es una necesidad existencial. Los ciudadanos también tienen un papel fundamental. La resiliencia ante el cambio comienza por informarse, cuestionar fuentes oficiales y exigir transparencia. Adaptarse a realidades inevitables puede marcar la diferencia entre la estabilidad y el caos. Solo una sociedad que aprende de los errores puede influir en el nuevo orden y evitar repetir tragedias del pasado. No subestimes lo que está en juego. Si no aprendemos ahora, otros escenarios similares nos tomarán desprevenidos, y la oportunidad de influir de manera positiva se desvanecerá para siempre. El desenlace está cerca. Ahora que comprendes la magnitud del cambio, ¿estás listo para actuar y tomar decisiones informadas en este nuevo escenario? El tiempo para actuar es ahora, antes de que la historia se cierre de manera irreversible. Estamos viviendo el momento en que Odessa y Nikolaev se encuentran al borde de un cambio sin retorno. Lo que hace apenas unos meses parecía inimaginable, hoy se ha convertido en una operación en marcha que redefine el mapa del Mar Negro y el equilibrio de poder en Europa Oriental. Rusia, según expertos y hasta voces occidentales, no solo amenaza, sino que ejecuta un plan calculado para aislar a Ucrania del mar, recuperando territorios que considera como suyos desde la historia. Esto no es simplemente un conflicto local, es la transformación de la seguridad, la economía y el futuro de toda la región.
Ignorar lo que ocurre hoy significa quedar fuera de las decisiones que definirán el mañana. Están en juego rutas de comercio internacional, la estabilidad energética de Europa y la posibilidad de una escalada que involucre a potencias nucleares. La pérdida de acceso al mar para Ucrania ya no es una hipótesis, es una consecuencia que muchos asumen inevitable. Cada noche, la infraestructura costera ucraniana sigue siendo blanco de ataques sistemáticos. Puentes colapsados, puertos inutilizados, centrales energéticas paralizadas. La parálisis en Odessa y Nikolaev es hoy una realidad palpable, y Occidente observa, muchas veces, con resignación y sin respuestas claras. En este contexto, es fundamental informarse, reflexionar y participar activamente en el debate público. No se trata solo de geopolítica, se trata de entender cómo los cambios de hoy afectarán la vida de millones en las próximas décadas. La historia no se detiene y el tiempo para reaccionar es limitado. Lo que hagamos ahora determinará si somos simples espectadores o partícipes de un cambio que marcará generaciones.